Bueno, me dicen ustedes ahora si escuchan, si se ve todo bien, arrancamos. Perfecto. Sí. ¿Todo perfecto? Bueno. Sí, todo bien. 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 Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecerle a la Fundación Astinapura que me aceptó esta invitación, esta propuesta, para hablar justamente en la Semana del Yoga de un tema que por ahí no se trata tanto, o hay una consideración general de que por ahí no es un tema que es muy conocido o que no se trata demasiado en realidad, tanto en la historia como en la filosofía, como por supuesto también en las religiones, en las principales doctrinas religiosas conocidas, tratan muchísimo el tema de los demás animales. ¿Y por qué digo demás animales? Porque pareciera que el ser humano, desde antaño, desde los principios de que tiene razón, pareciera cortarse del resto de la creación como si fuera algo diferente, como si tuviera prerrogativas diferentes, a sabiendas que desde la ciencia misma se sabe que es una especie más, concretamente la especie Homo sapiens. Por lo tanto, digo demás animales para referirnos a un grupo de animales, nosotros y el resto de los animales como productos de la creación. Bueno, la idea es abordar un poco un recorrido histórico, sociológico, psicológico y a la vez que pueda traer consideraciones que tienen que ver con este vínculo del humano con el resto de los animales y con la creación toda, y qué implicancias tiene o cómo es tratado por las principales religiones o doctrinas filosóficas conocidas. Bien, en primer lugar, es importante tener en cuenta que siempre el humano tuvo una relación compleja con los demás animales. En primer lugar, y en términos generales, podemos decir que siempre tuvo una visión o una propuesta más bien utilitarista, es decir, no solo para los demás animales, sino para la creación toda. Es decir, tomo lo que está en la creación como si fuera algo propio, algo personal, algo de lo cual puedo obtener un beneficio. Si no me da un beneficio, no me sirve. Esa siempre fue más o menos la relación, no tanto de colaboración, sino más bien de competencia con los demás animales, ¿no? Por alimento, por territorio y por demás. Y así lo hizo en realidad con toda la creación, es decir, en términos generales, el humano buscó siempre apropiarse desde una postura netamente, primero utilitarista y luego cuando le dio una base filosófica antropocentrista, trató de darle una finalidad a lo que tomaba de parte de la creación. Es decir, la forma es someter, explotar, dominar en la medida que me sirva. Lo que no me sirve no lo puedo tomar. Y es curioso porque es como el caso de la serpiente que se muerde la cola, ¿no? Porque la creencia de que el ser humano puede vivir o sea, explotar la totalidad de la creación para que sea únicamente para su beneficio y que no exista ninguna otra especie, ningún otro ser que pueda disfrutar de esto, es prácticamente imposible, porque justamente la ausencia de esos otros seres en una relación y en un entretejido simbiótico son necesarios para la propia existencia del humano. Bien, en lo que se refiere a la historia, hay tres fuentes principales de las cuales se utilizaron o se tomó o se tomaron como elementos principales, como baluartes principales, para considerar que los animales podían ser explotados por el ser humano. En primer lugar, la costumbre de muchos pueblos, al inicio de la vida humana, de conseguir comida de la caza de la pesca y posteriormente, por supuesto, de la ganadería. Ahora, esto fue estudiado por prestigiosos antropólogos, en particular por el doctor Alan Walker, prestigioso antropólogo y primatólogo de la Universidad de Harvard, inglés, pero estudió y tiene doctor honoris causa en Harvard, que él examinó con su grupo de trabajo el periodo previo a la aparición del Homo sapiens. El Homo sapiens tiene dos predecesores en lo que se refiere a especies.
Uno es el Australopithecus y el otro es el Homo erectus, en ese orden, que son las dos especies predecesoras. El análisis de los hallazgos arqueológicos de este periodo, que abarca aproximadamente 12 millones de años, muestran que esos predecesores del ser humano, del Homo sapiens, en realidad eran más bien presa que depredadores, eran más bien, digamos, seres que tenían que proveerse de lo que su fisiología y su anatomía les permitía, es decir, no teníamos en nuestros orígenes, en nuestra propia conformación, en nuestra propia tipología, en nuestra propia organismo, la capacidad de correr para cazar. No somos estrictamente carnívoros. Entonces, ese análisis que hace el doctor Walker con su grupo de trabajo llega a la conclusión que eran, digamos, estos predecesores del Homo sapiens eran esencialmente frugívoros. Y solo recurren o en qué momento se pudo recurrir a lo que se conoce como proteína animal, por un evento climático muy importante que fue la glaciación. En el momento que la Tierra se tiñe de nieve, de hielo, y no puede obtener frutas y verduras de la tierra, entonces recurre a la proteína animal para alimentarse. ¿Pero cómo lo hace? ¿Cazando? No, porque tampoco tiene las herramientas, no tiene las garras, no tiene la velocidad, la forma motriz para poder correr y perseguir, para desgarrar un cuerpo, ni tampoco tiene la sensación para consumir carne a corazón latiente, es decir, el ser humano es el único animal que cocina sus alimentos porque le es desagradable a la vista las tripas, la sangre, la carne en sí misma. Entonces, ¿qué hizo? Utilizó lo que había a mano, es decir, para poder tener una ingesta de proteína, utilizó la carroña, es decir, lo que dejaban los carnívoros superiores, de lo que descartaban, lo que quedaba, se alimentaba de eso. Esto sucedió en estos 12 millones de años, donde el Australopithecus y el Homo erectus básicamente fueron frugívoros. Esa es la primera fuente por la cual se considera, y la estamos rebatiendo, la estamos dando vuelta para entender que en realidad no es así, sobre la cual se puede posar un castillo de explotación animal. El segundo concepto, o la segunda fuente que se utilizó en la historia muy comúnmente para considerar que es posible explotar los animales, es el concepto teológico mal interpretado de dominio basado en el Génesis que trae la Biblia, en 1:20-28, donde se dice que le es dado a Adán el dominio sobre el mundo no humano. Ahora, dominio no es equivalente a explotación, sino señorío, o si se quiere, el concepto de custodia. Esto es, a ver, como la paternidad, es decir, yo tengo un deber de custodia, de protección de ese ser que es mi hijo, eventualmente, o esta creación que me es dada, si es que me fue dado realmente, ¿no? Eso también estaría para después dialogar y discutir. Pero la palabra no es explotación, sino señoría, protección, custodia de ese mundo no humano que el humano tiene que custodiar y cuidar y proteger. Y es curioso porque el mandamiento básico que le es dado a Moisés como los 10 mandamientos en las tablas, que es el de no matarás, en el hebreo antiguo se lo conoce como lo tirzaj. Y el diccionario hebreo-inglés del doctor Rubén Alcalá dice que la palabra tirzaj, que es utilizada básicamente en el hebreo clásico, se refiere a cualquier clase de matanza y no necesariamente al asesinato de un ser humano. Con lo cual, desde un inicio, y esto ya lo vamos a ver cuando analicemos la parte específica de las religiones, vamos a ver que los primeros que traen consigo, los primeros patriarcas del judaísmo traen consigo esta información, respetaban a rajatablas el no matar y no consumían animales. Y los primeros 300 por lo menos años de cristianismo, los primeros cristianos, los padres del desierto, ya voy a analizar cada uno de ellos, tampoco se abstenían de la ingesta de animales. Esa es la segunda fuente, por la cual se consideró a lo largo de la historia la potencialidad de poder explotar animales. La tercera fuente es la suposición de que los animales no pueden tener derechos porque carecen de lenguaje. Perdónenme que se me fue para atrás. Que no poseen lenguaje, razonamiento, lenguaje o conciencia, ¿no? Estos conceptos que vulgarmente se conocen como lo que rodean a
el concepto de persona. Es decir, cuando hay una persona, cuando posee lenguaje, conciencia, razonamiento, conciencia en el sentido de autoconciencia, consciente de sí mismo y de su entorno. Esto fue totalmente desestimado por lo que vamos a ver a continuación, que es la Declaración de Conciencia de Cambridge. La Declaración de Conciencia de Cambridge es un documento, que lo pueden buscar, dictado el 7 de julio del año 2012 en la Universidad de Cambridge, en el Reino Unido, en la cual se juntaron los mayores y los más prestigiosos neurobiólogos, neurocientíficos del mundo, y llegaron a la conclusión ante, por ejemplo, el señor que vemos aquí, ya fallecido, Stephen Hawking, que suscribieron este documento en el cual llegaron a la conclusión que los demás animales, vuelvo a usar el concepto de demás animales, ya partimos de base que el ser humano también es un animal, el Homo sapiens, que los demás animales tienen comportamientos en lo que respecta a conciencia, es decir, ya se sabía que sentían. Esto ya viene de las antiguas doctrinas filosóficas brahmánicas, de los pueblos originarios, las religiones y las doctrinas y las cosmovisiones ancestrales de pueblos latinoamericanos en el altiplano, donde se sabía que formamos parte de un entramado y que el ser humano no puede lastimar a ningún ser sin lastimarse a sí mismo. Entonces, ya sabíamos que, y también lo dice el budismo, ¿no?, que estos seres sienten, esta parte estaba sin discusión, estos seres sienten, aunque parezca algo, una verdad de perogrullo, vamos a ver que cuando lleguemos a la parte filosófica nos vamos a encontrar con un filósofo, casi el padre de la filosofía moderna, René Descartes, que sostenía que los animales prácticamente eran entidades como mecanismos vivientes y que no tenían alma, ni sentimientos, ni ningún tipo de sufrimiento. Había una apariencia de sufrimiento, ya vamos a llegar a eso. Pero bueno, volviendo a la Declaración de Conciencia de Cambridge, que es lo que me interesa puntualizar, y por qué también desestimo esta tercera fuente, donde podemos decir que entonces los animales sí pueden poseer derechos, sí pueden ser personas. Escuchen esto. Hoy toda la ciencia sostiene que los demás animales también son personas no humanas, de una especie diferente. ¿Y por qué? Porque lo que se creía que era propio de los mamíferos superiores, como los primates, en el sentido de un lugar, de una parte, una porción del cerebro que se llama neurocórtex o neocórtex, que producía y que produce estados de conciencia, y que el resto de los animales no lo podían porque en algunos casos no existía esa porción del cerebro. La Declaración de Conciencia de Cambridge, estos neurobiólogos más prestigiosos del mundo llegaron a la conclusión de que sí, aunque carecieran del neurocórtex, tenían sustratos neurológicos, neuroanatómicos y neurobiológicos que producen conciencia en análogas condiciones a si tuvieran neurocórtex. Conclusión de todo esto, los demás animales no solo tienen un lenguaje, y a veces muy complejo, muy complejo, como el de las ballenas y el de los delfines, con infinidad de sonidos, que son conscientes de sí mismos y de su entorno, que tienen razón porque frecuentemente se encuentran frente a una situación, analizando la situación y resolviendo la situación. Que eso ya la etología, que es la ciencia de la biología que estudia el comportamiento, dice que ya no son instintos, o si se quiere son instintos abiertos, en los cuales el animal improvisa, resuelve, que es un sustrato de la inteligencia propio de lo que hoy consideramos exclusivo de la humanidad. Entonces, fíjense esto, dicen esta maravilla, dice, es obvio para todos los científicos que estamos hoy aquí, los animales sienten y padecen como nosotros, tienen conciencia. Esto no es obvio para el resto del mundo, no es algo obvio para la sociedad. Hoy lo sabemos desde el lado de la ciencia que es obvio, no solo sentían, sino que exhiben estados de conciencia. Y ustedes fíjense que se ha probado, por ejemplo, que determinadas especies, como el cuervo de Nueva Caledonia, porque cuando yo les preguntara a ustedes y les dijera ¿cuál es el animal más inteligente sobre la Tierra? Algunos me van a decir mi perro, mi gato, probablemente, un mono, un pulpo, un delfín,
Bueno, el cuervo de Nueva Caledonia es el animal más inteligente sobre la Tierra. Ha superado experimentos que han hecho sobre él, desde la utilización, por ejemplo, de herramientas. O sea, fabrica herramientas, toma un alambre, lo dobla y busca someterlo a un lugar pequeño porque hace un cálculo de superficie y logra meterlo con su pico en un pequeño tubo de ensayo para extraer comida. Arroja piedras, por ejemplo, en una vasija con agua para desplazar la masa de agua y que el agua quede afuera y poder acceder a alimento. Ese es el principio de Arquímedes. O sea, fíjense todo lo que puede hacer este animal que ni siquiera tiene manos, o sea, tiene un pico y no tiene neurocórtex. Entonces, y hablando, quien les habla, tuve oportunidad de hablar con Philip Lowe, el doctor Philip Lowe, que es el CEO de Neuralink, que es una de las principales empresas en vanguardia de medicina neurobiológica del mundo. Él es australiano, fue asesor del gobierno de los Estados Unidos, de Barack Obama, y el propio Philip Lowe, que redactó la Declaración de Conciencia, me confirmó que cuando dijeron todos los mamíferos, pájaros y otras muchas criaturas, no lo quisieron decir en ese momento, pero esas muchas otras criaturas están incluidos los peces y hasta los insectos. Se ha comprobado que las abejas tienen sueños lúdicos, que los mosquitos tienen terror cuando los persiguen y saben que los van a matar. Bueno, no me quiero extender sobre esto porque si no, no voy a llegar a todo lo que tengo para hablar, pero quiero que quede claro entonces que esta supuesta tercera fuente en la cual se puede valer para explotar los animales también está desestimada. ¿Y qué pasó a lo largo de la humanidad en la relación del ser humano con ese otro? Porque la construcción de la identidad se da con el otro. Es decir, para poder construir una identidad tengo que referenciarme hacia el otro. Y ese otro, que era los animales, los demás animales, era diferente. Es decir, siempre que se produce un alejamiento en la genética y aparece lo que yo no puedo comprender o lo que me parece difícil de comprender, ese otro, al estar alejado de mi genética, se vuelve como diferente. Ahora, esa diferencia puede adquirir dos connotaciones. O puede ser algo negativo o puede ser algo positivo. Y en esto hubo dos instancias en la humanidad, dos momentos principales. Un primer momento en el cual ese otro, el diferente, no tenía connotaciones negativas. Es más, hubo un periodo donde se instalan incluso deidades, mitad humano y mitad animal, que esto es lo que se conoce como teriomorfismo, del griego antiguo terion, que significa animal salvaje, y morfo, forma. Que es un nombre completo para significar esto, ¿no? Lo que es la transformación de un humano en un animal, o un animal en un humano, o viceversa, ¿no? De las dos formas, en un contexto mitológico o espiritual. El caso paradigmático, en primer lugar, obviamente, los dioses egipcios, Anubis, considerado el dios de los muertos. Si estuviera aquí Norma Novoa me diría que no, que sería el dios de los vivos, porque es el que acompaña las almas a donde está Osiris y decide en el juicio final si entran o no al paraíso, ¿no? O sea, tiene una mala prensa Anubis, en realidad no sería el dios de los muertos, sino sería el dios de los vivos, pero bueno, en realidad se lo representaba como un chacal. Nuevamente aparece un dios, una deidad, con forma de un animal. Por supuesto, en muchísimas culturas de América Latina, los grandes felinos eran admirados por estos pueblos originarios y hasta se afilaban los dientes porque querían parecer como un ornamento personal, querían parecerse a estos felinos que tanto admiraban. Ni hablar del hinduismo. Acá seguramente tengo muchas profesoras de yoga o de meditación, sin duda, y me podrán decir, ¿quién está acá? La cuarta encarnación de Vishnu, Narasimha. Fíjense, la primera, un pez, la segunda, una tortuga, la tercera, un jabalí, el cuarto, mitad hombre, mitad león, el protector. No había ningún tipo de connotación negativa hacia los animales, ni hablar del símbolo de Hastinapura, Ganesha, ¿no? El señor mismo en su expresión tangible, ¿no? ¿Qué significa que tenga una cabeza de elefante? ¿Qué significa la trompa curva, Vakratunda? O sea, esa trompa y ese cuerpo representan muchas cosas que tienen que ver con ciertas
virtudes animales. Es decir, el elefante no se detiene ante los obstáculos, no los rodea, los quita del medio, que es lo que hace Ganesha. Ganesha elimina los obstáculos y avanza con perseverancia, muestra sabiduría, muestra las orejas grandes que permite escuchar a los devotos, hablar poco, boca pequeña, orejas grandes, escuchar, ese vientre prominente. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? En ese momento, en esta primera instancia, estas deidades tenían rasgos animales como elemento positivo. ¿En qué momento entonces aparecen este cambio? ¿Por qué el ser humano empieza a considerar que estos animales dejan de tener estas connotaciones realmente positivas y se vuelve algo peyorativo, la animalidad, la bestialidad? Bueno, fíjense, por ejemplo, qué pasa con el panteón griego, ¿no? En una primera instancia, y recurramos a la Ilíada de Homero, nos trae una multitud de deidades del panteón de Grecia, en las cuales eran criaturas celestes que se enredaban en los asuntos humanos y más que solucionarlos traían más problemas. Recuerden que eran muchas veces cometían excesos, es decir, estaban exacerbadas tanto las virtudes como los defectos humanos. Las propias falencias de la humanidad estaban vertidas en estas deidades. Y estaba bien esto porque les permitía al ser humano descargar parte de su psiquis oscura, parte de lo que no era negativo, de lo que no quería tolerar, es decir, esta parte que uno no quiere tolerar de uno mismo, la parte oscura, era descargada en las deidades. Las deidades tenían estos defectos también. Eran salvajes, ni hablar del Dios castigador del judaísmo del Antiguo Testamento, castigador, asesino, ¿no? Es decir, eran deidades vengativas, que a veces cometían incesto, que a veces querían destruir la tierra con una ira y una venganza atroz. Ahora, ¿en qué momento se sucede esto? Cuando se produce una segunda secuencia, donde las deidades se vuelven perfectas, es decir, ya no existe posibilidad de que esos defectos humanos estén en esas deidades. ¿Y a dónde va a parar esos defectos, todas esas falencias? ¿A dónde van? Y tienen que volver por sentido común a la propia humanidad. Es decir, se produce un retroceso de todas esas falencias y vuelven a la humanidad. Entonces, ¿qué pasa? La humanidad no puede tolerar ni aceptar su propia oscuridad. Entonces, ¿qué hace? Transfiere de la forma más sencilla a unos seres que son los más inferiores, los más desprotegidos, los más inocentes, a los animales. Y ahí aparece cuando se produce esta situación donde las deidades se vuelven perfectas, curiosamente aparecen los conceptos de animalidad, bestialidad, ¿no? Es decir, todo lo que tiene que ver, fíjense, Jekyll y Hyde se transforma casi en una especie de lobo. Y el estado natural, del que hablaba Thomas Hobbes, ¿no? No lo voy a meter en el tema de si el hombre es bueno o malo por naturaleza, discusión propia de los filósofos ingleses, Locke y Hobbes, ¿no? Pero sí esto, Hobbes decía, el hombre es el lobo del hombre. O sea, describía, ¿no?, el concepto negativo de que el animal era realmente sanguinario. Y ustedes fíjense que la etología ha demostrado todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Hobbes decía que el hombre es malo por naturaleza y ataca al otro hombre en forma traicionera como un lobo, en forma sanguinaria, traición. Y hoy por hoy la etología, la ciencia del comportamiento animal, demuestra que los lobos, con la facilidad que ellos tienen para poder matar, porque son predadores naturales, resuelven sus problemas dentro de las manadas como una verdadera organización jerárquica social. En la mayoría de los casos no cazan si no es por necesidad. En la mayoría de los casos, los problemas que tienen dentro de la manada los resuelven por comportamientos de sumisión, por altruismo, por cuidado y por premios y castigos, y tienen una serie de inhibiciones que el ser humano, que si bien nunca fue realmente un cazador, sino más bien fue una presa, en sus inicios como lo pudimos demostrar, tiene muchísimas menos inhibiciones para poder matar, para poder atacar y para generar sufrimiento sin ningún tipo de miramientos. Cuando ellos, con la facilidad que tienen para poder
podían matar en un segundo, no lo hacen. Entonces este concepto de la animalidad, la bestialidad, que también, por ejemplo, lo trae, uno de los primeros que lo trae en Grecia fue Platón, al decir fuerza oscura, cuando hablaba de la animalidad, ¿no? Después él se rectifica hablando de, en realidad, el consumo de carne no estaba bien y que propiciaba todo lo contrario, una dieta vegetariana, porque consideraba que una sociedad en la cual hubiera muchísimo consumo de carne era una sociedad violenta y una sociedad que iba a requerir muchos médicos. Eso lo decía Platón. Pero no negaba que el concepto de animalidad es un concepto propio de una fuerza oscura. Bueno, y llegamos a Grecia. Me falta Norma Novoa para que me avale lo que digo, ¿no? Especialista en los griegos, ¿no? Pero bien, veamos. En la Grecia antigua tenemos un personaje muy, muy importante, que es Pitágoras, filósofo, matemático, un verdadero revolucionario, como la mayoría de todos los filósofos griegos. Pero fíjense qué nos decía Pitágoras. Pitágoras era un verdadero liberador. Él iba al mercado, compraba los animales en cautiverio que eran utilizados para dar en sacrificio y los liberaba. Porque él consideraba iguales a los demás animales y al ser humano. Y fíjense esta frase, ¿no? Tan importante. No mojes nunca tu pan ni en la sangre ni en las lágrimas de tus hermanos. Una dieta vegetariana nos proporciona energía pacífica y amorosa, y no solo a nuestro cuerpo, sino sobre todo a nuestro espíritu. Mientras los hombres sigan masacrando y devorando a sus hermanos, los animales, reinará en la tierra la guerra y el sufrimiento, y se matarán unos a otros, pues aquel que siembra el dolor y la muerte no podrá cosechar ni la alegría, ni la paz, ni el amor. Tremendo, ¿no? O sea, Pitágoras. Estamos hablando de prácticamente 2600 años de antigüedad. Y fíjense que él ya decía, por un lado, no mojes tu pan en la sangre y lágrimas de tus hermanos. Con esto decía dos cosas. Son iguales, son hermanos, los demás animales son hermanos al ser humano, y en segundo lugar, sienten y sufren, condición básica para poder tener empatía y compasión. Por supuesto estuvo Platón, Epicurio, el propio Celso, un verdadero incendiario porque venía a cuestionar todo el cristianismo, en su momento consideraba el antropocentrismo propio, esta visión torcida, dogmática y filosófica de considerar que el ser humano es el centro de todas las cosas y que el resto de la creación se tiene que subordinar a sus intereses y si no lo es, está autorizado para aplastar y dominar. Lo consideraba un sofisma, es decir, un vicio del pensamiento. Pero me quiero detener en dos griegos muy importantes, que son Porfirio y Plutarco. Plutarco escribió un tratado sobre el consumo de carne y Porfirio sobre la abstinencia. Decían que son almas los animales a las que privamos del sol y de la parte de la vida y de tiempo que les corresponde y para cuyo gozo han venido a la tierra. Era prácticamente un imperativo moral de abstenerse de estos seres porque eran seres con alma. Y tanto el Tratado de la Abstinencia, junto con el consumo de carne de Plutarco, son los dos textos filosóficos de la antigüedad greco-latina, por supuesto, sobre el consumo de carne animal y en defensa del vegetarianismo por motivos éticos y, diría yo, espirituales. ¿Y qué pasó en la Edad Media? Si ustedes algo quieren preguntarme en el medio o que no se entendió, abren el micrófono y me preguntan. Si no, yo voy a tratar de dejar 15 minutos para que charlemos, dialoguemos o hagamos preguntas o generemos cualquier tipo de debate o discusión. ¿Qué pasa en la Edad Media? Bueno, con René Descartes, como dije, que se pronuncia así, se escribe Descartes. Me gustaría decirle Descartes porque parece que descarta, ¿no?, a los demás seres con alma. Fíjense, esta imagen que aparece aquí, aparece un animal, una suerte de toro, vaca, pero con un mecanismo adentro. Él produce un exabrupto. ¿Cuál es el exabrupto cartesiano? Sostener que los animales, porque no tienen razonamiento, a su juicio, y veamos bien, en rigor de verdad, él dice, no podemos probar si razonan, no que no razonan, lo cual no es lo mismo. Muchas veces se dice, Descartes decía de que los animales no razonan. No, Descartes dice, no puedo probar que los animales razonan. Hoy sabemos que sí, por la ciencia. Pero bueno, volviendo al tema.
Él dice, como elabora todo un pensamiento filosófico en base a la razón, y como no puedo probar que los animales pueden razonar, y como hay dos aspectos nada más en el mundo, o materia o espíritu, no puedo ponerlo ninguno que sea espíritu porque requiere de razón, entonces lo pongo en el mundo de la materia como un mecanismo viviente, como un reloj. Es decir, para él los animales no tienen alma, no tienen sentimientos, y son un mero mecanismo que tiene apariencia de vivir. Entonces llega a la insólita conclusión, carente de toda lógica y de sentido común, y también que choca contra la propia observación, que los animales, que en el hombre cuando hay sufrimiento es un verdadero sufrimiento, pero en los animales es una apariencia de sufrimiento. Miren qué curioso, ¿no? Para uno de los más prestigiosos filósofos que se lo pondera de una manera, de tamaña manera, ¿no? Pero fíjense qué error, qué sofisma, qué error en el argumento, ¿no? En este silogismo. Sobre este pensador, sobre este filósofo, se construye lo que se conoce como la escolástica. En la Suma Teológica, Santo Tomás de Aquino dice que los animales no pueden ser objetos de compasión por el hombre porque no hay una relación de igualdad. Es decir, para él la compasión surge de la igualdad de la naturaleza. Fíjense esto, ¿no? Naturaleza, clase, grado. Para el propio Darwin, que a propósito era vegetariano, y que fue el primer naturalista y que estudió, obviamente, y fue después corroborado por la ciencia, no estudió a los animales, él llegó a la conclusión que la diferencia que se producía entre el humano y el resto de las especies era de tipo cuantitativo, no cualitativo. Es decir, era de grado, pero no de naturaleza. Entonces, este argumento que produce Santo Tomás de Aquino para sostener la escolástica se basa en este fundamento cartesiano. Es decir, no hay una relación de naturaleza porque en realidad no pueden razonar, por lo tanto no sienten, por lo tanto son mecanismos que tienen instintos que prácticamente funcionan igual que una maquinaria y por ende no puede haber compasión. Esa manifestación fue la condena definitiva para los animales, para el resto de los animales. Llegado a esto, aparece con el concepto de animal-máquina y se viola todo lo que se había visto anteriormente. Ustedes fíjense que acá aparece una imagen donde aparece una cerda sometida a juicio. Esto fue realidad en la Edad Media, antes de que llegara Descartes. ¿Qué pasaba? La negligencia de su cuidador, es decir, del dueño de la cerda, produjo de que ese cerdo lastime a un niño. Como no podían endilgarle responsabilidad o no querían endilgarle responsabilidad al cuidador de esa cerda y por ende y por última instancia, por vía elíptica, al señor feudal, ¿qué hacían? Enjuiciaban a la cerda. ¿Y en qué consistía el juicio? En una tortura. La torturaban hasta la muerte, hasta que emitía una confesión, propio de la Edad Media. La tortura y la confesión iban de la mano. Y cuando llegaba la confesión, había una condena. ¿A qué? A muerte. Ahora, estos propios juicios de la Edad Media traían intrínsecamente una contradicción. ¿Y qué contradicción traían? Era que para poder otorgar un castigo, es decir, para que una persona fuera un ser humano o un animal, tuviera capacidad de ser reprochado penalmente, en este caso, con un castigo, requería la capacidad de poder entender que lo que estoy haciendo está bien o está mal. Entonces, esta contradicción fue inadmisible, porque de seguir esa línea de pensamiento iban a llegar a la conclusión que la cerda estaba capacitada para entender que lo que hizo estaba mal. Entonces, en esta línea de pensamiento se acaban estos juicios prácticamente propios de la Edad Media, y con el nacimiento de los cartesianos aparece lo que se conoce como un Estado policía, es decir, el Estado actúa sobre todo aquel que es diferente. Hablamos de animales, que siempre están, en todas las épocas los animales siempre fueron objeto de persecución y explotación, pero siempre hubo minorías de turno, objetos de explotación, ¿no? Mujeres, por supuesto, colonos, herejes, homosexuales, cristianos en su momento, cátaros, es decir, siempre hubo tribus extranjeras, siempre hay una minoría que son amenazantes y hay que exterminar, ¿no? O acallar. Bien,
Por eso es que acá decíamos, ¿no? Esta analogía de los animales no humanos con estos verdaderos minorías que en ese momento eran considerados prácticamente en la misma categoría de los animales. Es decir, eran medio humanos, ni siquiera eran humanos completos. Pero claro, esto fue intolerable para el Renacimiento y las ideas del Iluminismo. Es decir, llega este movimiento que empieza a cuestionar la veracidad de todo esto. Y fíjense que de la mano de la escolástica aparecen realmente estas religiones de la Iglesia Católica, por supuesto, ¿no? Monoteístas, donde ese Dios tiene que ser uno, tiene que ser masculino, ¿no? Y jamás en absoluto poder tener ningún tipo de atisbo de animalidad, es decir, ningún rasgo propio de los animales. Es decir, una verdadera religión bien machirula. Es decir, no se podía tolerar que no fuera más que un masculino, ¿no? Cuando sabemos que Dios carece de sexo, ¿no? Es decir, como fuerza, como voluntad creadora, no puede tener rasgos ni masculinos ni femeninos, o en todo caso los tiene todos, ¿no? Abarca absolutamente todos. Pero bueno, esta era la concepción en sus orígenes de esta religión monoteísta. Pero como decía, en el Iluminismo, el Renacimiento, era intolerable la capacidad de tolerar, la capacidad de poder permitir que esta fuera la forma de ver a los animales. Entonces aparece en el Renacimiento personajes como Da Vinci, Montaigne, Thomas Tryon, Rousseau, Jeremy Bentham, personajes que en gran mayoría aparecen en Italia y los más importantes aparecen en Inglaterra. Inglaterra de Cromwell, Inglaterra libre del poder de la Iglesia Católica. Miren qué curioso, ¿no? No había Iglesia Católica ahí que pudiera someter, ¿no? El propio Leonardo dice: llegará un día en que los hombres como yo verán el asesinato de un animal como ahora ven el de un hombre. Un grande Leonardo, aparte de haber sido todo lo que fue, ¿no? Un pintor, un constructor, un ingeniero, músico, escritor, bueno, escultor, es interminable las capacidades que tenía, ¿no? Pero fíjense, Jeremy Bentham, el que aparece en segundo lugar, en Inglaterra. Jeremy Bentham, como filósofo y político, dice, fíjense, esto es muy interesante, dice, era un momento donde todavía en Inglaterra, en el Reino Unido, se permitían los esclavos, cosa que ya había terminado en las colonias francesas, o sea, ya había libertad para los esclavos. O sea, de más está decir que hace 400 años la raza negra era considerada una cosa, ¿se entiende? O sea, un objeto, una mercancía que podía ser utilizada, comprada, vendida y destruida. Hoy nos parece aberrante, pero sucedió hace 400 años y en la Tierra. Y hace poco más de medio siglo la mujer no podía votar en este país, no votaba, no tenía derechos al sufragio. Entonces, cuando hablamos de estos temas tenemos que tener la apertura mental para entender cuando hablamos de persona no humana, cuando hablamos de los derechos, cuando hablamos de sintiencia y conciencia, ¿no? Quiero que ustedes hagan una conectividad, un entrelazamiento cuántico en sus propios pensamientos. Bueno, Jeremy Bentham dijo: me importa si pueden razonar, me importa si pueden hablar, no, acá lo crucial es si pueden sufrir, la sintiencia. Y entonces, él dijo, así como los franceses se dieron cuenta que el color de la piel no era razón suficiente para someter a la tiranía a estas personas que eran los esclavos, llegará un día donde la cantidad de patas, los cuernos, la vellosidad, la piel, las escamas, tampoco sean un fundamento suficiente como para descartar los derechos que tienen estos animales y que les fueron arrebatados también por la mano de la tiranía. Pero, claro, esto es lo que se llama utilitarismo. ¿Por qué digo utilitarismo? Es un inicio, claro, un inicio extraordinario, porque empezaron a reconocer que estos seres sentían y sufrían y tenían que tener derechos y tenían que ser tratados de otra manera. El propio Thomas Tryon, que lo tienen aquí, a la derecha, con una peluca muy interesante, era un vendedor de sombreros. Él admiraba muchísimo a Pitágoras, al budismo y al verdadero cristianismo, que ya vamos a ver que el cristianismo difiere mucho del cristianismo que nos quisieron vender la Iglesia Católica, ¿no? Y que se posicionó de la mano de Constantino en el Concilio de Nicea. Bueno, el propio Thomas Tryon, que era un vendedor de sombreros, quiso conciliar estas doctrinas, la pitagórica, la de los brahmanes,
y el cristianismo primitivo de los primeros años, de los primeros quizás 3 siglos de cristianismo, de la mano de estas digamos, dogmas religiosos, llegó a la conclusión de que los animales sufrían, que la alimentación tenía que ser una razón de justicia, y de esa manera propiciaba realmente la liberación de los animales, ¿no? Y una dieta desprovista absolutamente de cualquier tipo de animal. Pero también en esta misma época, o posteriormente mejor, aparece Kant, el filósofo alemán, donde trae el concepto de qué pasa con la violencia, ¿no? Es decir, cuando uno recurre a los animales, los explota, los lastima, hay lo que se llama un concepto de violencia, y esa violencia no difiere entre especies, no es propia de una especie u otra, es decir, no hay un señor que es bueno el resto de la vida, pero en la casa le pega a la mujer o abusa de su hijo. Es decir, hay un continuo, esa violencia, ese abuso se mantiene a lo largo de la vida, esa violencia y ese abuso y esa explotación se naturaliza, se vuelve carne, se mantiene como un estado, y ese estado es el que Kant decía que era muy peligroso para el resto de la propia humanidad. Y por eso hablaba de un imperativo moral o categórico, en el sentido de que quien era o quien es violento con un animal, posiblemente también sea violento con un ser humano. Sin embargo, Schopenhauer, que tenía una visión netamente budista sobre los animales, él decía claramente que los animales tienen derechos simplemente porque hay una suerte de reverencia a la vida, son seres sintientes y tienen derecho a explorar esta vida para la cual vinieron, y por lo tanto hay una reverencia a la vida, y porque son justamente producto de la voluntad en mayúscula, creadora, y que como voluntad creadora que produce esta creación, y que naturalmente el ser humano es parte de la creación y los demás animales también, son análogos, son similares en consideración moral, en derechos, en sufrimiento, y por lo tanto tienen los mismos derechos. Y fue un enfático defensor de los derechos de los animales. Y tiene frases maravillosas, Schopenhauer, ¿no? Dice, a los animales no les debemos compasión. Miren esto, qué interesante. Les debemos justicia. El mundo no es un artilugio hecho para el ser humano. El mundo ni los animales son un producto de fábrica para nosotros. Que es compatible, por supuesto, con el gran humanista Albert Schweitzer, Premio Nobel de la Paz de 1952, médico, quien decía, también tomaba los conceptos budistas y decía, hay una reverencia por la vida. También, esto viene también del filósofo neerlandés Spinoza, en la cual decía que Dios se expresa a través de la naturaleza y por lo tanto tiene que haber una reverencia hacia esa creación, ¿no? En este sentido, esta reverencia hacia la vida era un deseo por mantener, es decir, hay un deseo de ser vivo, hay un deseo de florecer, y en este medio de los seres vivos, decía Albert Schweitzer, desean vivir y hay que protegerlos. Porque la vida y el amor están basados en un mismo principio, que es el respeto por cada manifestación de la vida y una relación personal y espiritual hacia el universo. ¿Y qué decía León Tolstoy? Premio Nobel de Literatura, el gran ruso que nos decía que mientras nuestros cuerpos sean las tumbas vivientes de animales asesinados, ¿cómo podemos esperar alguna condición ideal en la Tierra? ¿Cómo va a haber un cambio? Schweitzer decía, no me importa si un animal es capaz de razonar, ni me interesaba, solo sé que es capaz de sufrir y por eso lo considero mi prójimo. Y acá viene lo que decía Schopenhauer en relación con Kant y la violencia propia, ¿no? La violencia propia sobre los animales, ¿no? La conmiseración con los animales está íntimamente unida con la bondad de carácter, de tal manera que se puede afirmar de seguro que quien es cruel con los animales no puede ser buena persona, ¿no? Tremendo. Y el gran Gandhi, ¿no? Que a diferencia de lo que uno tiene como concepción de Gandhi, ¿no? Uno cree que Gandhi, claro, era hindú, posiblemente adquirió el vegetarianismo como un hábito propio de su religión. En realidad no es tan así. Él era vegetariano porque su familia se lo imponía, ¿no? Como una tradición, pero él no lo había internalizado. Una cosa es saber y otra cosa es internalizar las pautas de conducta del conocimiento.
Pero ¿qué pasó? Cuando él estudia, recordemos que la India en la época de Gandhi era colonia del Reino Unido, cuando él va a estudiar abogacía, derecho en el Reino Unido, se topa con la Sociedad Vegetariana de Londres y ahí aprende los principios morales del vegetarianismo, es decir, y ahí crea, ¿no?, la base moral del vegetarianismo, y ahí es un vegetariano convencido, no antes de esto, ¿no? Y decía, la grandeza, fíjense esta manifestación, toda la grandeza de una nación se puede ser juzgada por el modo en que se trata a sus animales. Tremendo. Bueno, no puedo dejar de meterme en temas que son también de índole psicológica y ética, ¿no? Voy a tratar de ir simplificando los temas, porque hasta llegar a la religión que quizás quería llegar a esta parte, ¿no? Pero bueno, los animales han sido cosificados, es decir, ¿qué significa cosificación? Es un término que se utiliza en psicología, muy propio de la violencia de género, es utilizado mucho en el tema de los delitos de violencia de género para las mujeres, ¿no? Ese otro, puede ser humano o no humano, deja de tener intereses y subjetividades cuando nos comportamos hacia él como si fuera un simple medio para alcanzar fines que son personales y no como individuos que tienen derechos a que sus necesidades e intereses sean tenidos en cuenta. Es decir, como fines en sí mismos, con un valor inherente, sino como medios para otros. Es decir, la maté porque es mía, me sirve porque es mía. Esto es propio, lo vemos nosotros en la fiscalía, en lo que es violencia de género, ¿no? Pero ¿esto de dónde nace? Nace del antropocentrismo moral que hablamos. Es decir, el humano es el centro y la medida de toda la moralidad. Todo lo que sucede alrededor del universo está referenciado o está vinculado a los designios del ser humano, lo cual es absolutamente contrapuesto a estas cosmovisiones ancestrales donde formamos parte de un entrelazamiento en la cual el ser humano no es afuera de la creación, no puede lastimar o herir o dañar sin dañarse a sí mismo. Y de esto nace el especismo, que es la consideración moral según la especie, es decir, otorgo una consideración moral diferente según a la especie a que pertenezco. Es decir, el Homo sapiens, el ser humano, tiene toda la consideración moral, el resto de los demás animales y especies no lo tiene. Este es un concepto que trae el filósofo Richard Ryder en 1970. Es un concepto que ya estaba instalado como en analogía con el racismo, el sexismo, es decir, la misma situación, es decir, excluir a los demás por cuestiones que no son inherentes, es decir, todos somos iguales en esencia, pero divergentes en presencia y potencia. ¿Qué pasaría si jugáramos a una competencia con los demás animales? Porque nosotros jugamos a la competencia de superioridad, ¿en qué aspectos? Nos gusta jugar en lo que conocemos, no en lo que no conocemos o en lo que carecemos. ¿Qué pasaría si el ser humano jugara una competencia con las demás especies en nado, vuelo, orientación por sonar, velocidad? Posiblemente engrosemos las filas y las listas de las especies inferiores. Es decir, nos gusta jugar a ser los superiores, pero en lo que nos parece interesante, ¿no? Como dije, los lobos tienen inhibiciones pese a ser carnívoros, y el ser humano, que en su inicio fue presa, no tiene inhibición en matar. Los animales no crearon las guerras, no crearon los alimentos transgénicos, no crearon la bomba atómica, las armas. Es para preguntárselo, ¿no? Y de estas dos teorías, del antropocentrismo moral y del especismo, surge lo que se conoce como el carnismo, que es un término acuñado por la psicóloga norteamericana Melanie Joy, de la Universidad de Massachusetts, que es un entramado psicológico que atraviesa todos los estratos de la sociedad y que combina en forma expresa y a veces en forma liminar o subyacente a consumir carne porque se cree que es normal, natural y necesario. Ninguno de los tres conceptos es verdad. Ya mostramos que no es normal, que no es natural y que tampoco es necesario. Esa imagen mostraba claramente, ¿no?, esta disonancia cognitiva, como se llama en psicología. Amo a mi perro porque forma parte de mi familia. Como dijo un juez en Jujuy, que esa persona con su perro formaba una familia multiespecie. Es su hijo, de distinta especie, es su hermano. No importa, es una familia, ya ni siquiera es mascota, porque mascota alude a un concepto antiguo latino que tiene que ver con cosa, con un objeto. Forma parte de la familia. Nadie dudaría en considerar a su perro, a su gato, como su hijo
su hermano, parte de su familia. Y producto de todo esto surge la ética, en lo que es importante hablarlo, ¿no? La ética nos muestra cuáles son las posturas de la consideración moral ética como parte de la filosofía que estudia lo que está bien, lo que está mal, lo que es correcto, lo que no es correcto, ¿no? Como para dar un rápido pantallazo de lo que significa ética. Y en este caso hablamos de bioética, ética de la vida, ¿no? Hay, por lo pronto, 4 corrientes más importantes. La primera es la que hablamos antes, el utilitarismo, que nace con Jeremy Bentham en Inglaterra. Esto es considerar que los animales sufren y por lo tanto hay que reconocerle derechos y por lo tanto se buscaba la mayor felicidad o bienestar para el mayor número posible, pero dejaba supeditada siempre la posibilidad de explotar a estos animales de la mejor manera posible, en la medida que significara mayor bienestar para un mayor número de seres humanos, con lo cual la explotación estaba justificada en estos términos. Esto era un inicio. Después apareció la deontología, que parte de la consideración moral y deberes humanos. Por un lado, los animales tienen derecho a que se respete su valor inherente por ser sujetos de una vida, porque tienen experiencias de bienestar y de malestar, y a la vez el ser humano tiene un imperativo categórico, tiene un deber hacia los demás animales, de respeto, porque es parte de su propia dignidad, como decía Kant. La tercera posición es el contractualismo, que se dice que cuando una sociedad se va a crear, se crea en la postura del contractualismo sin conocer quiénes son los interlocutores, los que van a contratar. Entonces no me interesa su pertenencia al sexo, a la orientación política, religiosa, a su origen racial, a su posición económica. Estas son cuestiones accesorias que no hacen a la esencia del ser humano y por lo tanto se contrata con un velo de la ignorancia. Es decir, se tapa todas estas condiciones que no son esenciales y se contrata y se forma una sociedad. ¿Qué dice el contractualismo en la ética que tiene que ver con los animales? Que tampoco la especie es importante, porque decimos, si estos seres que son animales no humanos pueden sentir, son conscientes, pueden razonar, tienen lenguaje, hoy por hoy en todos los ordenamientos y en toda la bioética mundial se les considera personas no humanas, por supuesto, ustedes me dirán, pero no pueden contratar, no se pueden casar, no pueden votar. Perfecto, el oligofrénico no lo puede hacer, la persona por nacer tampoco, un bebé de cortos meses tampoco lo puede hacer, una persona con capacidad diferente tampoco puede contratar, tampoco puede casarse. Sin embargo, jamás dejaríamos de considerarlo personas, jamás dejaríamos de otorgarles derechos ni consideración moral. Entonces, en el contractualismo, lo que se hace es incluir ese velo de la ignorancia, ampliarlo a las especies, a todas las especies, y decir, tampoco me importa la especie, y esos seres de otras especies también quedan incluidos en los derechos de esta sociedad que se contrata ab initio con este velo de la ignorancia. Y por último, tenemos el igualitarismo, que es la repartición igualitaria de valor o bienestar entre todos los individuos, en la cual se busca priorizar la reducción de la desigualdad total y una mejora de la situación general. Esto es claramente lo que conocemos nosotros como veganismo hoy, como una ética de igualdad, de respeto y justicia, en la cual en cualquier escenario teórico lo que se busca es generar un mundo más equitativo. Bien, voy a pasar, discúlpenme, porque si no, no voy a llegar, tengo muchísimo para hablar y quiero llegar a la religión. Bien, hablé de las enseñanzas ancestrales de los pueblos originarios. Esto lo retoman actuales teorías muy interesantes de bioética que se llaman Deep Ecology o ecología profunda, que parten de lo que se conoce en el derecho andino como summa causai o buen vivir, en la cual concretamente lo que se dice es que formamos parte, Siddhartha Gautama, el Buda, decía, todas las vidas están entrelazadas. ¿Y qué dice acá? Si la Tierra se enferma, nosotros también. El ser humano no puede dejar de hacer daño sin dañarse a sí mismo. Y en estas hipótesis, hoy modernamente científicas, no tengo tiempo para hablar de esto, lamentablemente, porque estoy mirando el reloj y veo que el tiempo me apremia, pero sí puedo decirles que retoman los conceptos de Pachamama, de summa causai, como
una Tierra como un ser viviente, es decir, el planeta es un ser viviente y existe un proceso de complejización simbiótica, es decir, un tejido viviente, lo que hoy le llaman los físicos cuánticos un entramado, y donde todos los seres tienen un derecho a vivir y a florecer. Y nada es fútil, nada es absolutamente descartable en esta Tierra, y donde uno toca afecta todo este complejo de interacción simbiótica. Bien, y pude llegar. Llegué a las religiones. Bueno, ¿qué nos dicen las religiones más importantes sobre los animales? ¿No? Bueno, en primer lugar, el hinduismo y el jainismo, para estas religiones, parten de un concepto muy interesante, que es una ley érnica, que es ahimsa o ahimsa, que viene, por supuesto, in es golpear y hinsa es lesión o daño, y a es lo opuesto, la negativa a lo otro, es decir, lo opuesto a esto es no causar daño, no lesionar, ¿no? Que implica no violencia y se aplica, por supuesto, a todos los seres vivos y a todos los animales. Esto es una de las virtudes cardinales, ¿no? de estas posturas, de estas doctrinas filosóficas, ¿no? Donde en el Pancha Mahabharata aparece el concepto, ¿no? El primer concepto, el principal aporte del jainismo, ¿no? En una básica premisa que es esta, ¿no? Que todos los seres vivos tienen la chispa de la energía espiritual divina. Entonces, lastimar a otro ser es lastimarse a uno mismo. Esto ya lo habíamos visto, ¿no? Y a la vez el ahimsa o ahimsa se relaciona con la noción de cualquier violencia tiene consecuencias kármicas, ¿no? Entonces fíjense que en el Mahabharata, en este gran texto védico que abarca toda la historia, ¿no? De la lucha entre los Kauravas y los Pandavas, y en el cual está incluido el Bhagavad Gita, la gran Biblia hindú, el gran guerrero Bhishma le explica a Yudhishthira, que es el mayor de los príncipes Pandavas, le dice exactamente esto en Mahabharata, que la carne de animales es como la carne del propio hijo. En el Manusmriti se declara que uno debe de abstenerse de comer todo tipo de carne, porque comer implica matar y conduce a la esclavitud kármica. Y en otra parte de la literatura védica, el último de los grandes reyes védicos, Maharaja Parikshit, es citado diciendo que solo el asesino de animales es el que no puede saborear el mensaje de la verdad absoluta. Esto lo dicen en el Srimad Bhagavatam 10.1.4. Entonces, en todas estas filosofías y religiones, las que estamos viendo ahora, claramente los animales son considerados iguales, ¿no? Y hay consecuencias kármicas de lastimar a estos seres que forman parte de este mismo entramado. ¿Y qué dice el Bhagavad Gita? ¿Qué nos dice el Señor Krishna? Dice, ofréceme con amor y devoción una fruta, una flor, una hoja o agua, y yo la aceptaré. Nunca dice, ofréceme un pedazo de carne, ¿no? Tiene a la vaca alrededor, ¿no? Siempre está protegiéndola. Y en la conversación 16, cuando el Señor Krishna le explica a Arjuna la forma de discernir entre lo que es divino de lo que es demoníaco, enumera una lista de virtudes que llevan a la liberación y a la unión con el Brahman, con el absoluto, el que trasciende la creación, ¿no? ¿Y qué dice? ¿Cuáles son estas características? La no violencia, la veracidad, la ausencia de irascibilidad, el desapego, el espíritu de paz, la ausencia de astucia, la compasión hacia todos los seres vivos, la ausencia de codicia, suavidad, modestia y ausencia de agitación, ¿no? Y esta frase que es maravillosa, ¿no? Esta enseñanza, ¿no? Quien no malquiere hacer alguno, el amable y compasivo, libre de apegos y egoísmo, ecuánime en la dicha y en la pena, indulgente, siempre gozoso en armonía con su regulado Atman, de voluntad resuelta, con mente y discernimientos posados en mí, oh devoto mío, él es a quien yo amo. Eso dice el Señor Krishna, ¿no? Quien no malquiere hacer alguno. Bien. El budismo, por supuesto, en el 1907 se establece el Canon Pali, que es un valioso e inestimable pensamiento, el que se plasma el pensamiento de Buda, ¿no? Que es el testimonio de sus discípulos. En estos discursos aparece el precepto de compasión para todos los seres, y Buda niega comer carne, más allá de que hoy hay algunos budistas que consuman carne, ¿no? El Dhammapada, que también es una escritura sagrada budista,
que también es atribuida a Siddhartha Gautama, en el título que se conoce del Dhammapada, el Buda, se prescribe: no hagas mal a criatura alguna, cultiva el bien, purifica tu mente. Esta es la enseñanza de los Budas. Y este respeto por todos los seres se repite nuevamente cuando habla del noble, al sostener que no es una persona noble quien hace daño a otras criaturas, tan solo aquel que posee misericordia por todos los seres puede ser llamado noble. Bien. Bueno, el caodaísmo no lo voy a hablar, es una religión que es muy difundida en Asia, particularmente en el sur de Vietnam, y habla de lo mismo. Y llegamos al cristianismo, ¿no? Al cristianismo del cual nos quisieron hablar tanto tiempo, ¿no? Y Jesús como maestro fue el verdadero cordero a inmolarse, no fue realmente lo que se creía, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque él decía muy claramente, dice: si hubieses comprendido lo que significa aquello de misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Esto lo dice en Mateo 12:7. Esto lo dijo justamente frente a uno de los mataderos más grandes de Palestina y frente al templo, donde había un montón de animales encerrados, y que con un verdadero pensamiento mágico se creía que el sacrificio era de animales, se llevaba estos animales al templo y se sacrificaba en honor a Jehová. Y cuanto mayor era el animal, mayor era, por supuesto, con un pensamiento mágico, se pensaba que era la retribución de dones y por supuesto, de regalos de la divinidad, ¿no? Él dijo esto. Y claramente, ¿esto por qué lo decía? Porque Jesucristo pertenecía a la secta de los esenios, una secta muy rigurosa judía en la cual estaba prohibido y vedado el consumo de cualquier tipo de alimento y de explotación animal, al igual que su primo hermano, Juan el Bautista. El propio San Jerónimo nos dice que después de la venida de Cristo no nos está permitido comer carne. Y tanto es así que Jesucristo celebró la última cena en una casa de esenios. Y por supuesto, Juan y Pablo escribieron que Jesús había sustituido el sacrificio del alimento cruento por los incruentos. Si esto hubiera sido al revés, Jesucristo como avatar, como propio maestro iluminado, hubiera sido inferior al Buda, quien pide compasión, a Krishna y al mismísimo San Francisco de Asís, que es conocido como el segundo Cristo, Francisco, que hablaba de la compasión hacia todos los seres, y en particular a los animales. Como dije, no matarás incluye a los animales, ¿no? En los códices del Mar Muerto, esto es, estos textos gnósticos que fueron encontrados en las cavernas de Qumran en 1944, analizados por filósofos y exégetas bíblicos de las mayores universidades del mundo. Por ejemplo, Edmond Bourdieu-Seckley, filólogo, doctorado en filosofía, lo pueden leer acá, dijo que Cristo decía, fíjense esto, en estos mismos textos decía, Dios, esto lo decía Jesús en estos textos, ¿no? En estos códices del Mar Muerto. Dios ordenó a vuestros antepasados, no matarás, pero su corazón estaba endurecido y mataron. Entonces Moisés deseó que por lo menos no matasen hombres y les permitió matar animales. Y entonces el corazón de vuestros antepasados se endureció más aún y mataron a hombres y animales por igual. Mas yo os digo, no matéis ni a hombres ni a animales, ni siquiera el alimento que llevéis a vuestra boca, pues si coméis alimento vivo, él mismo os vivificará. Pero si matáis vuestro alimento, la comida muerta os matará también. Pues la vida viene solo de la vida, y de la muerte viene solo muerte. Porque todo cuanto mata vuestros alimentos, mata también a vuestros cuerpos. Y todo cuanto mata vuestros cuerpos, mata vuestras almas. Y vuestros cuerpos se convierten en lo que son vuestros alimentos. Igual que vuestros espíritus se convierten en lo que son vuestros pensamientos. Pues en verdad os digo, vivid solo del fuego de la vida y no preparéis vuestros alimentos con el fuego de la muerte, que mata vuestros alimentos, mata vuestros cuerpos y también mata vuestras almas. Eso decía Jesús en los códices del Mar Muerto. Y esto fue absolutamente avalado por los estudios, por ejemplo, del Monseñor Mario Canciani, párroco y exégeto bíblico que gozó del aprecio de varios papas, en particular de Pablo VI, comprobó que Jesús y los apóstoles eran vegetarianos en su libro El Arca de Noé, y que los demás primeros cristianos, como yo dije, eran vegetarianos.
los benedictinos, los cartujos, los franciscanos y muchas órdenes religiosas más no comían animales y estaban en contra del sacrificio. ¿Por qué? Porque después de los primeros 300 años con el concilio de Nicea y Constantino a la cabeza, que amaba el vino, que amaba la carne y las orgías, él decide incluir dentro de esta nueva Biblia, no solo que Jesús era parte de la divinidad y muchas de sus enseñanzas, sino que la carne estaba permitida para atraer a muchas religiones paganas. Y fíjense que hay muchísimas referencias en la Biblia. En Eclesiastés 3, 18, 21 se habla de que los hombres y los animales son lo mismo. Dice, yo pensé acerca de los hombres, si Dios lo aprueba, es para que vean que no se distinguen de los animales, porque hombres y animales tienen toda la misma suerte. Como mueren unos, mueren otros también. Todos tienen el mismo aliento vital y el hombre no es superior a las bestias porque todo es vanidad. Quiero avanzar, discúlpenme, tendría que hablar muchísimo más, pero si no, no me va a alcanzar el tiempo. Y voy a dar dos bonus tracks que generalmente siempre se tratan de justificar de que Jesús multiplicó peces y Jesús en la última cena comió cordero porque fue la cena de Pascua. Veamos. Esto de que Jesús multiplicó peces, en principio está contradicho porque, aunque pudiera multiplicar peces que ya están muertos, no implicaría que él mató a ningún animal. Pero la evidencia indica que la historia de los panes y los peces no fue incluida originalmente el pescado. En los primeros relatos preevangelios, este milagro no incluye el pescado. Y Jesús, cuando se refiere al milagro, habla únicamente de pan. Esto en Mateo 16, 9, 10, o en Marcos 8, 19, 20, o en Juan 6, 26. Los peces fueron agregados a las historias por escribas griegos porque la palabra griega para pez, ictus, es una abreviatura de la frase Jesucristo, Hijo de Dios y Salvador, y Jesús Christus, Theseus Ius Soter. Esto es, el pez es todavía un símbolo de la cristiandad y multiplicaba lo que era la profecía de la naciente iglesia, que nada tiene que ver con el consumo de animales. A la vez, también antropólogos y estudiosos en la zona donde vivió Jesucristo llegaron a la conclusión de que la palabra griega para alga, pescado, es una alga seca y que fue introducida erróneamente como una historia, digamos, referente al pescado. Y es mucho más probable porque era un consumo muy particular que se comía esa alga junto con el pan. Esta alga pescado se encontraba en el pan en una canasta y es todavía un alimento muy popular entre los campesinos judíos y árabes, similares a la gente con la que Jesús hablaba. Y que en la última cena comieron cordero, esto también es refutado por los arqueólogos italianos Generoso Urcioli y Marta Veroño, comparando datos históricos y pistas que proporcionan pinturas en las catacumbas del año 3 después de Cristo, donde lograron reconstruir los alimentos y los hábitos alimentarios en Palestina hace 2 milenios, y llegaron a la conclusión que en la última cena pudieran haber incluido, en primer lugar, por supuesto, el panásimo, que era y el vino, que era la dieta específica de los esenios, la secta judía estricta a la que pertenecía Jesús, un cocido de verduras llamado cholem, jaroset, que era un plato de sabor dulce, aceitunas con hisopo y hierbas amargas con pistachos y pasta de nuez. Me resulta mucho más sensible y a mi espiritualidad entender que Jesús estaba más cercano a esto que cercano a degollar o permitir que un cuchillo degollara un cordero, ¿no? Bien, en el Islam también hay muchos episodios de compasión hacia los animales, donde Muhammad trató de evolucionar las costumbres de su pueblo hacia el vegetarianismo y para los que no comían carne los mandó a lavarse la boca y orar. Hablaba Muhammad también que los animales tenían almas, y hablando de juicio lo citaba varias veces, decía que no son nuestros esclavos, sino criaturas de Dios que nos han sido encomendados y que pediremos que en su momento Dios rindamos cuenta de lo que hemos hecho con ellos, similar a lo que yo decía de custodia o protección del Génesis. Bien, he llegado con muchísimo esfuerzo al final. Quiero dejar esta imagen donde pueden ver que el amor de madre, el amor de los animales, no hay ninguna diferencia, y si ustedes pueden ver una diferencia, realmente sería algo insólito. Yo no la puedo ver, no advierto ningún tipo de diferencia. Es una imagen muy hermosa, espero que les guste.
y los quiero dejar a la vez con una reflexión propia de quien les habla, y con la imagen de Francisco, que es tan caro para la Fundación Hastinapura, ¿no? Yo creo, esto lo pienso a título personal, que tenemos que tener otro concepto más sabio y místico de los demás animales, porque también, en primer lugar, lo somos nosotros, entender que son nuestros hermanos, y que ese entendimiento no va a ser condescendencia ni compasión, porque en ese aspecto, cuando empezamos a hablar de compasión, es considerarlos incompletos, que tienen como una especie de inexorable y trágico destino de explotación y muerte. Y con ese error, en esta forma de interpretación, nos estamos jugando nuestra propia evolución espiritual y obstaculizamos el sendero hacia Dios. Los demás animales provienen de un mundo mucho más antiguo que el nuestro, están completamente terminados y completos, tienen sentidos que nosotros jamás tuvimos o hemos perdido, siguen voces que jamás vamos a oír y viven anclados en el ser. Basta verlos mucho más que nosotros, que estamos siempre con nuestra mente revoloteando. Entonces, renovar nuestra mirada hacia ellos no solo es un acto de justicia, al dotarlo de los derechos que le fueron arrebatados por esta mano tiránica del ser humano, sino que también es nuestro propio camino hacia la divinidad que vibra en el esplendor de la naturaleza. Gracias de verdad por haberme escuchado, por tener este tiempo, y si quieren preguntar algo, abran los micrófonos y los escucho. Muchísimas gracias, Hugo. Muy interesante tu conferencia. Bueno, gracias. Te quería preguntar... Sí. Muchas gracias. Te quería preguntar algo. Sí. Todos consideramos a las mascotas como parte de nuestra familia. ¿Qué pasa con la alimentación de ellas? Por ejemplo, de los perros, sabemos que se alimentan también de carne, ¿no es cierto? Y bueno, tampoco la postura hacia un vegetarianismo que es propio del ser humano, digamos, digamos, el hombre tiene una fisiología omnívora, pero que pueda comer todo no quiere decir que todo le haga bien, lo cual es diferente, ¿no? Pero obviamente nosotros no vamos a torcer la naturaleza. Los perros en general tienen una predominancia a lo omnívoro, tirando a lo carnívoro, y los gatos son esencialmente carnívoros. Lo que nosotros tenemos que hacer es no torcer la naturaleza, pero tampoco fomentar el mascotismo. No tenemos que permitir que existan estos empresarios, estos mercaderes que reproducen animales en forma violenta, literalmente los violan, los ponen en un potro de violación y reproducen para hacer plata, para lucrar con ellos. Entonces no tenemos que fomentar mascotismo. Hay muchos animales en la vía pública que están sueltos y que requieren amor y protección, y tenemos que recogerlos. Eso es lo que yo propicio, y por supuesto, no, como vos decís, no alterar la naturaleza de esos animales. Gracias. Bueno. Muy clarito. Muchas gracias, hermoso. Muy Bueno, gracias. completo, muy lindo. Muchas gracias. Lamento no poder haber terminado todo lo que quería hablar, pero claro, abarcar toda la historia y toda la filosofía y hay partes de sociología y psicología que tengo que abandonar porque si no, no llegaba. Pero bueno. Bueno, se puede hacer otra charla, no importa, bueno, estamos todos dispuestos a escuchar otra. Muy linda. Si tienen ganas, así será. Sí, cuando quieras, sí, estuvo muy interesante, tendría que ser de difusión obligatoria, ¿eh? Tal cual. Bueno, comparto. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, así será. Si algún día la gente de Hastinapura me reclama nuevamente para hacerlo, haremos otro tema, o más específicamente de la parte ética, filosófica, o dividiremos la parte religiosa en otra parte, para que no sea todo junto, porque si no es como que hay muchos conceptos que si no por ahí se pueden perder, por más que esté grabado. Pero, de nuevo, gracias a la Fundación Hastinapura, a Gabriel, que lo veo aquí. No sé si hay alguien de la Escuela de Loma de Zamora, pero que son ellos los que propiciaron que esté aquí. Está mi esposa seguramente, Noelia, y bueno, está Alicia también, que me acaba de preguntar. Pero bueno, veo que Ailén levantó la mano. Abrí el micrófono, el que quiera preguntar, que pregunte. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Quería preguntar si se podía llegar a organizar una nueva reunión para poder
escuchar lo que quedó pendiente. Yo no tengo ningún problema, absolutamente nada. Me encanta poder transmitir esto y, por supuesto, me encanta que ustedes tengan las ganas de escucharlo. No hay ningún problema. Y propicien ustedes, pregunten, manden mail, pregunten a la gente de Astinapura cuándo puede ser y se organiza, no hay problema. Cuando a ustedes les parezca mejor, no hay problema. Lo podemos dividir en dos, como dije, me parece mejor dividirlo en dos etapas. Una etapa que tiene que ver con las enseñanzas religiosas, que es muy abundante, y otra con la historia y la filosofía, para poder dividirlo, ¿no? Pero no hay problema. Yo no decido cuándo. Acá como el único jefe que veo aquí presente es a Gabriel, así que yo no decido. Hola, doctor, ¿cómo está? Quería hacer una consulta, porque la verdad es que había visto la publicación en su muro y me parecía re interesante y quise entrar, pero no pude entrar antes de las 6 porque estuve dando una clase online y veo que lo están grabando y quería saber si a lo mejor también, como para poder ver por lo menos lo que se habló antes de las 6, si iba a estar publicado a lo mejor en algún YouTube, y adhiero a esto a lo mejor de hacer una segunda charla o tercera fragmentada, porque es un tema que no es tan, por lo menos que no se habla tanto, y me parece que es fundamental como para que muchas personas también lo puedan conocer. Realmente siempre sus charlas son magníficas, así que adhiero a todo lo que han dicho anteriormente. ¿Quién me habla? ¿Quién es? Cecilia Domínguez. Ceci. Gracias. No tengo la foto, estoy sin la pantalla, sin nada, pero gracias. estaba escuchando, digamos, desde acá atrás. Lo que pasa que, bueno, Cecilia Domínguez, para los que la conocen, es una gran defensora de los derechos de los animales, es abogada, se presenta en querellante en forma gratuita a defender casos de maltrato animal, junto con otras letradas que son extraordinarias, que están haciendo punta y cambiando el paradigma judicial, permitiendo que los animales hoy por hoy tengan voz, tengan voto, dejen de ser asesinados, maltratados, en casos tremendos, a costa de invierten su tiempo y su trabajo y su conocimiento gratuitamente, ¿no? Viajan a Salta, Córdoba, Jujuy, a donde sea, es espectacular. Yo lo que les puedo decir es que le pueden mandar, en la publicación que yo hice hay un número de celular, que es el celular de Astinapura, le pueden mandar un mail o un mensaje al WhatsApp de Astinapura y pedir que les envíen la grabación. No sé dónde va a ser subido, la verdad que no, desconozco dónde queda físicamente el material este. Sí, Hugo. Sí, me contacto, perdón, Gabriel, que te interrumpí. Me contacto entonces con ellos y bueno, muchas gracias por todo lo que dijo también, y realmente maravillosa la charla. Ojalá que se den muchas veces más, que sea repetido, porque creo que es fundamental que también conozcamos las raíces, ¿no?, de todo esto, y de alguna forma cómo se fue desvirtuando todo el pensamiento en el valor inherente de todas las demás especies. Gracias. Bueno, Hugo, en 2 minutos tenemos que cerrar porque hay más actividades, así que te agradecemos por tu charla. Vamos a elevar esta propuesta de un nuevo seminario dividido en 2 clases, y les decimos que pueden solicitar al teléfono de Fundación Astinapura Lomas la grabación, o buscarnos en las redes sociales como Fundación Astinapura Lomas, en Instagram también estamos como Astinapura Lomas, y poder enviar un mensaje o por el medio que ustedes puedan solicitar la grabación y estar atentos a una nueva conferencia que podríamos dar en los meses siguientes. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ustedes. Sigan a Astinapura, que es una escuela que profesa el amor y la compasión hacia todos los seres. Su maestra, la creadora, habla de ver justamente a Dios en todos los seres. Así que síganlo, que es muy importante. Tomen los cursos, estudien todo lo que da la fundación, que es espectacular. Tienen profesores como Gabriel, espectaculares. Les va a llenar el alma. Gracias, Gracias por escucharme. Gracias, Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias. El nene